Damos gracias a nuestro Señor y qué lindo tiempo en su presencia, pudiéndolo glorificar, pudiéndolo adorar. Sabemos que en el tiempo en el que hemos tenido que estar aislados, tuvimos las redes, pero no es lo mismo que estar acá. Es lindo ver cuando termina la reunión cómo nadie se quiere ir, por supuesto. Queremos quedarnos juntos, queremos charlar, queremos ponernos al día, queremos ejercitar el don de lengua. Pensaba, ¿no? Hubo un tiempo en el que comenzaron a salir los primeros relojes digitales y en ese momento se pensó que los relojes a aguja iban a dejar de existir. También se pensó que cuando los libros electrónicos comenzaron a salir, no se iba a usar más los libros de hoja a papel. Y muchos consideraron también que cuando todo esto empezó, la Iglesia, de alguna manera, iba a tener una continuidad casi mayoritaria virtual. Pero hay cosas que no se reemplazan. Los relojes digitales no desplazaron a los relojes de aguja, el libro electrónico no desplazó al libro común y tampoco el cuerpo de Cristo puede ser desplazado por un tiempo virtual. Qué importante que es poder compartir uno con el otro, qué importante que es crecer juntos, qué importante que es la labor que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en el estado presencial. Por supuesto, tenemos una iglesia virtual que nos está siguiendo también y que les damos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y damos gracias por poder compartir este tiempo. Pero qué lindo que es cuando estamos de manera presencial, juntos en armonía, participando de la presencia de nuestro Señor a través de su Espíritu. Valoremos lo que estamos viviendo. El Señor nos permite vivir un tiempo particular en la historia, que es un tiempo de reflexión, que es un tiempo de renovación y de valoración. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema particular que es el objeto de la fe. Para eso quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos y vamos a ver a partir del versículo 14 un suceso muy particular. Cada vez que la palabra de Dios nos relata lo que Jesús vivió con sus discípulos, son sucesos particulares, sucesos que aportan al crecimiento de nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo. ¿Se está cortando o no? A ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarrajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, cree, porque al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Como dije en un principio, cada vez que Jesús pasa una situación particular con sus discípulos, es de gran bendición para con nuestra vida porque nos reflejamos en ello nosotros también. Si ustedes no recuerdan, o sí recuerdan, la semana pasada, ¿de qué hablamos? Del monte de la transfiguración. Es importante recordar por qué este episodio que va a vivir Jesús ahora con sus discípulos tiene su contexto en el monte de la transfiguración cuando los discípulos y Jesús bajan de aquel monte. Recuerdan que entre lo que hablamos hicimos un poquito de énfasis en lo difícil que es subir, pero cuando tenemos esa experiencia de la gloria de Dios, entendemos que todo tuvo sentido. Ahora cuando bajamos es diferente. ¿Por qué razón? A vos te costó subir sin saber a lo que te encontrabas, el Señor te condujo a una revelación de su presencia en el monte, ahora estás lleno, estás completo y la bajada es bajada, no tenés que hacer fuerza. Entonces vos imaginate, ya ahora no subís al monte, bajás contento, lleno, ¿y con qué te encontrás? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a sus discípulos y se encontró que los principales, la gente, este hombre, disputaban con sus discípulos y sus discípulos no podían enfrentar una situación, resolver una situación. No estaban a la altura de lo que se les presentaba a ellos. ¿Te pasó alguna vez que no estuviste a la altura del desafío que se te presentó? Hay un porqué, hay una razón, de la cual Jesús se encarga no solamente de enseñar a los discípulos, sino también de darle la salida que probablemente cualquiera de nosotros también vamos a aprender para cuando llegamos a esos momentos de limitación, a esos límites. Vamos a ver nosotros que Jesús les enseñó tanto a los que estaban con él en el monte como a los que se habían quedado abajo. Muchos pueden creer que aquí había un elitismo de parte de Jesús, a unos sí, a otros no, pero la realidad es que todo esto es una enseñanza abarcativa. La enseñanza era tanto para los que estaban con Jesús como para los que estaban abajo. Era una enseñanza doble. Cantábamos que a Él nada se le escapa de las manos, que Él es soberano. Cuando Él obra de manera abarcativa. Nada se le escapa de las manos, nada se escapa de su poder. Entonces esos discípulos que estaban con Jesús participaron de algo que necesitaban, saber quién era realmente Jesús. Allí estaba Elías, allí estaba Moisés, allí estaba la gloria de Dios y la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Ellos necesitaban, como vos y yo, necesitamos saber quién es realmente Jesús. Pero no saberlo de aquí, no saberlo simplemente por lectura intelectual, sino en experiencia personal. Debemos de saber en quién estamos creyendo. Ese es el objeto de nuestra fe. Debemos de comprenderlo. Pero también debemos de comprender la otra parte de la enseñanza que es la que aprendieron los discípulos mientras esperaban a Jesús. Todo esto demoró un día. Ellos al otro día vinieron y los discípulos que quedaron abajo aprendieron también que nada podían hacer sin Él. De la misma manera vos y yo debemos de aprender quién es Él y que no hay absolutamente nada que podamos hacer sin Él. Él es el objeto
de tu fe. Él es a quien vos necesitas. Necesitas el contacto con su presencia para que sea renovado en tu vida. Y necesitas también entender que para las cosas más pequeñas como para las más grandes, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Separado de Él, nada podés hacer. No es que algunas cositas sí y otras cositas no, nada. Y nada es nada. Cuando Jesús en la palabra dice nada, ¿qué es? Exacto, es nada. Esto es lo que los discípulos debían de estar aprendiendo. Entonces, ahora bien, cuando bajan del monte, hay un problema. Cada vez que bajes del monte vas a tener un problema. Y eso no pasa solamente con Jesús y sus discípulos, también pasa con Moisés. Cuando Moisés está en el monte y es llamado al monte, y suben también Josué, Caleb con él, no hasta donde él llegó, pero suben con él, ¿qué pasa a la bajada? El pueblo estaba haciendo cualquier lío. Eso después búsquenlo en Éxodo capítulo 32. El Señor le dice a Moisés en el monte, apúrate en descender porque se desbocó el pueblo, y presta atención a lo que le dice. Va a hacer burla a los enemigos. Eso está en 32:24. Va a hacer burla para los enemigos. ¿Qué está pasando acá con los discípulos? Lo mismo. Están siendo burla para los enemigos porque no puede hacer la obra de Dios. Entonces yo pensaba, si Moisés, estando en la presencia del Señor, el Señor le avisa a Moisés lo que estaba ocurriendo abajo en el monte, seguramente el Hijo de Dios sabía lo que estaba ocurriendo abajo también. Cada vez que subimos a la presencia de Dios, en ese monte, en esa pendiente, y participamos de esa gloria, inmediatamente el enemigo va a salir al cruce con el fin de que esa experiencia de alguna manera se esfume. Nosotros tenemos la tendencia de la enramada, tenemos la tendencia de querer conservar esa experiencia. La realidad es que esa experiencia va a aportar en nuestra vida lo que es necesario para enfrentar inmediatamente la realidad de la vida. La realidad de la vida es que vos sos un hijo de Dios, la realidad de la vida es que vos tenés un propósito en este mundo, y la realidad de la vida es que el enemigo va a hacer todo lo habido y por haber para que vos no desarrolles ese propósito en plenitud en esta tierra. Por supuesto, el enemigo va a tratar de limitar tu vida para que vos no lo puedas hacer. Pero he aquí lo más importante. Pregunta, ¿cuál es el objeto de tu fe? Muchas veces estamos acostumbrados a confiar en lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que promete. Y es una fe limitada. Cuando vemos el pueblo de Dios en el desierto, su fe crecía, por así decirlo, o se motivaba o se encendía cuando algo ocurría. A diferencia de Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, la fe de ellos se encendía en todo momento, porque participaban. Para ellos no era indiferente la nube, para ellos no era indiferente la columna de fuego, sino que era algo para glorificar a Dios cada día. El resto del pueblo no le prestaba atención a todo eso, y cuando había una dificultad, cuando las cosas se iban de control, murmuraban, Dios obraba y ahí volvía nuevamente la fe. Este tipo de fe, al igual que los discípulos, los limitó, porque no los dejó entrar en el lugar de conquista en la tierra prometida. Ninguna fe que se apoya en la vista te va a permitir a vos estar a la altura de desafíos mayores. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué fracasaron? Porque apelaron a sus sentidos cuando vieron el desafío. Somos como langostas, las paredes llegan hasta el cielo, hay gigantes. Estaban acostumbrados a la vida emotiva, a la vida sentimental, emocional, y cuando nuestra fe es de esta manera, salimos llenos cuando cantamos una alabanza que nos gustó, cuando hay una palabra motivadora. Pero la palabra tiene un propósito: trabajar en tu vida de manera que tu espíritu, no tu intelecto, sea renovado para tener una mayor percepción del objeto de tu fe, que es Jesucristo, y para poder estar a la altura de los desafíos que cotidianamente te tocan vivir.
No esperes el gran desafío. Hoy es el desafío. El desafío es pelear contra lo que estás peleando adentro tuyo. Pero cuando Cristo es el objeto de tu fe, Cristo desde adentro tuyo responde a cada una de esas cosas. No respondés vos en tus fuerzas naturales. ¿Te condena el enemigo? Por supuesto, ¿cómo no te va a condenar? Acusa a los hermanos día y noche. Acusa, condena. De manera de encerrarte en un límite y que vos no puedas operar desde allí. Pero ¿quién responde? ¿Responde tu justicia propia que se mira a sí mismo y se da cuenta que no puede? ¿O responde tu fe en el objeto que es Cristo? Y dice, Él lo hizo. Él me justificó. Soy justo en Él. Él pagó el precio. Por lo tanto, no podés condenar mi vida. Pero pecaste. La sangre me limpia. Me arrepiento de todo pecado, consciente o inconsciente. Espíritu, explora mi vida y si hay algo en mí, arrancalo, como decía David, sacalo. La sangre limpia. Responde a la acusación del enemigo, porque Él es objeto de mi fe. Pero cuando mi propia fuerza o justicia es objeto de mi fe y yo creo en ella, quedo automáticamente limitado en el momento que el enemigo toca aquella área que está floja en mi vida. No puedo decir en la debilidad se fortalece el poder de Dios porque estoy actuando en mis fuerzas naturales. Cuando Cristo es el objeto de mi fe, en medio de cada debilidad soy fortalecido en esa fe auténtica y estoy a la altura de la situación. Era algo que debían de aprender los discípulos. Los discípulos se enfrentaron a su límite. Hasta ahí llegaron. Dice la palabra de Dios, no pudieron echarlo fuera, no lo pudieron sacar. Cuando Jesús obra en tu vida y en mi vida, Él obra de manera abarcativa. Vos querés que se resuelva el problema inmediato, pero Jesús quiere que se resuelvan varios problemas simultáneamente. Entonces, cuando Jesús viene y está todo el gentío en medio de esa situación, Él resuelve todos los problemas. Él esboza algo que es muy importante, que a veces nos choca, ¿no? ¿Qué dice? Generación, no tan bravo, ¿eh? Generación incrédula y perversa. Dice, ¿hasta cuándo he de estar? Ya se pasó, ¿no? Le quería dar más todavía. Cada vez que hay un esbozo de incredulidad en la vida de los discípulos, Jesús va fuerte contra ellos. ¿Por qué razón? Uno dice, pero es el Hijo de Dios. Yo simplemente quisiera que vos te pusieras en lugar de que alguien que está a tu lado pone en tela de juicio tu credibilidad. Tus hijos. ¿Qué haces, mamá, papá, con la plata? Tu esposo. ¿Dónde estuviste hoy? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Qué pasa cuando ponen en tela de juicio tu integridad? ¿Cómo te sentís? Ahora, trae esto al lado del maestro. Cuando sus propios discípulos dudaban de él. Maestro, que perecemos, te estás durmiendo, no tenés cuidado de esto. A ver, la manejo más o menos, un poquito. Cada vez que con incredulidad ofendemos la integridad del carácter de Cristo, Él responde. Él respondió a sus discípulos. Pero lo maravilloso que Él responde con una represión amorosa para llevarlos nuevamente al cauce, no desde una condenación. Cuidado, querida iglesia, con la incredulidad. Porque la incredulidad fue la puerta abierta al pecado inicial y es la puerta abierta a todo pecado. Cuando yo no creo que el objeto de mi fe es quien dice ser, se va a debilitar todo el resto de mi vida. Cuando yo no creo que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, voy a creer que hace falta una ayuda extra. Y ahí es donde voy a caer. Y ahí es donde el enemigo te va a presentar la ayuda extra que hace falta para poderte manejar desde ahí el resto del tiempo. Por eso Jesús se expresaba de esa manera. Él sabía que una raíz de amargura podía amargar absolutamente todo, que un pequeño indicio de incredulidad podía echar a perder toda la labor que Él estaba haciendo con sus discípulos. Entonces Él dice, generación incrédula y perversa. ¿Quién es esta generación?
Todos los que estaban ahí. Esta generación estaba compuesta primeramente por los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Los dirigentes de la sinagoga, los escribas, que estaban usando esa situación ¿para qué? ¿No ves que no es cierto? ¿No ves que los discípulos no lo pueden hacer? Si los discípulos no lo pueden hacer, él tampoco lo puede hacer. La muchedumbre. ¿Qué hacen las masas? Hoy dicen hijo de David, mañana dicen crucificarle. Van para donde va todo el viento. Entonces, toda esa situación, ¿qué hacía? Ah, pero entonces no es tan así. Los discípulos no lo pueden echar fuera. El padre, desesperado, le digo a tus discípulos que no lo pueden hacer. El pibe, pobre, estaba endemoniado. No, porque era mudo, pero estaba endemoniado. Se revolcaba, y los discípulos, ¿cómo resuelve todo este berenjenal el Señor? Sana a esa criatura y con esa sanidad tapa la boca de los enemigos. Al padre lo desafía a creer. El padre dice, creo, pero considerar que sanes a mi hijo es algo tan bueno que me cuesta, ayuda a mi fe. Esa no es la voz de un incrédulo, esa es la voz de alguien que quiere creer. Y el Señor, por supuesto, premia a esa persona. Al niño que sufre lo libera de ese sufrimiento. Y a los discípulos les enseña lo que todavía ellos no sabían. Entonces, cuando Él opera abarcativamente en todas las cosas. Cuando Él demora, aparentemente para vos, porque Él nunca demora, llega justo, es porque son varias cosas las que Él quiere resolver y solucionar. Y cuando Él da el golpe final, todas las cosas son resueltas. Pero ahora queda el punto que los discípulos se encontraron con la realidad. Tenemos límite. ¿Hasta qué llegamos? ¿Te ha pasado? ¿Cuáles son los límites en nuestra vida? Bueno, el pecado te va a limitar. Si hay pecado en tu vida, disimulado, llevado como vos lo quieras llevar, el pecado va a traer un límite en tu vida. Todos conocemos la historia de Coré, la historia de los hombres de Dios que de alguna manera escondieron el pecado en su vida a la hora de tener que pelear, no tenían con qué enfrentar al enemigo. Vamos a ver cómo Gedeón tiene que liberar un pueblo, que el pueblo, ¿por qué? Está siendo miserable a causa del enemigo. ¿Por qué el enemigo está trayendo escasez sobre el pueblo? Porque el pueblo tiene ídolos escondidos, no los quiere soltar. Los límites tienen que ver con el pecado en nuestra vida. Los límites tienen que ver muchas veces con negligencia en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la negligencia es tributaria. Vos saliste con el auto sin el seguro y sin los documentos. Atropellaste a una persona. Esa persona te hace un juicio y en ese juicio vos de por vida tenés que pagar a esa persona. Es un límite como consecuencia de un error, de una negligencia. Hay límites que son autoimpuestos, te los imponés vos solo. ¿Qué decía el pueblo de Dios? Somos como langostas, no vamos a poder. Vos solo te los imponés. Porque tal vez mirás el desafío al que Dios te quiere llevar, te das cuenta que no podés, y de hecho no podés, y te imponés vos solo ese límite. El enemigo va a poner límites sobre tu vida, te va a decir hasta acá. Te va a intimidar. ¿Qué hacía Goliat con David? ¿Qué venís a mí con palo como si yo fuera un perro? ¿Qué le decía el jebuseo a David? Acá no entras. ¿Qué le decían mientras construían? Esdras, Nehemías, mientras construían la muralla, ¿qué les decían? Aún pasa una zorra y tira todo abajo. El enemigo va a tratar de que vos aceptes límites en tu vida. Ahora bien, si Él es el objeto de mi vida, no hay límites. Hay un solo límite y es la obediencia. Hay un solo límite
y es la dirección de Dios sobre mi vida. Porque a veces Dios te va a tratar y Él va a poner límites para que vos no te escapes de ese trato, porque todavía Él no es el objeto de tu fe. Entonces tiene que limitar tu vida hasta que finalmente vos puedas levantar los ojos al cielo y entender que si Él no lo hace, no hay nadie que lo pueda hacer. A partir de ese momento, los límites se rompieron y Él pasa a ser tu único límite. Ese es el objeto de tu fe. Creemos a veces en lo que la iglesia puede hacer, en lo que el pastor puede hacer, en lo que otro puede hacer, pero no creemos completamente en Él. Creemos en lo que vemos, pero dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Maestro, si estuvieras acá, esto no hubiera pasado. Era fácil pensar, porque ya el Señor lo había hecho. Era fácil pensar que si estaba ahí, Lázaro no iba a morir. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hoy, querida iglesia, tenemos el desafío de creer en algo más de lo que estamos creyendo. Creer completamente en Cristo como objeto de nuestra fe. No en que se me dé una situación. No en que haya alguien en el que yo pueda confiar que Dios lo quiere usar. No. El mejor terreno para la fe sencilla, ¿sabes qué? ¿Cuál es? Cuando no hay nada. No hay nada de qué agarrarse. Cuando si no lo hace Él, no lo puede hacer nadie. Esa es la fe a la que tenemos que transidir. No la fe que siempre hay algo de qué agarrarse. Él te quiere llevar a ser el objeto absoluto de tu confianza, que solamente te agarres de Él, porque Él se quiere glorificar a través de lo que va a hacer para tu vida. Y esta era la lección que los discípulos tenían que vivir y tenían que atravesar, porque de aquí a poco ya no lo verían más y tendrían que caminar creyendo en la palabra y teniendo una profunda relación con el Espíritu Santo que vendría a morar adentro de ellos. No es casualidad que fueron incapaces cuando Jesús no estaba presente. Ellos se habían acostumbrado a verlo y a creer en lo que veían, pero todavía había muchas cosas en su corazón. Mucho egoísmo, mucha autocomplacencia en sus vidas. Todavía no había una fe pura. Cuando Jesús no estuvo presente, bueno, ahora nosotros los discípulos, total ya una vez lo hicimos, sopló una vez con nuestra vida, ya está, el soplo permanece. Es cierto, el Señor les había delegado autoridad, pero la autoridad y todo lo que Dios te da debe de ser mantenido en nuestra vida. Una experiencia no te va a ayudar, la experiencia del monte de la transfiguración no los ayudó a ellos, tampoco ayudó al resto de los discípulos. Porque cuando tuvieron que estar orando por Jesús, que Jesús se los pidió, no pudieron orar una hora. Una sola vez que el Señor les pide algo. Pedro podría haber encarado con la espada lo que fuera, pero orá, no te pido que pelees con la espada, orá por mí. Se quedó planchado durmiendo. Todos se durmieron. 3 veces vino, todos dormidos. ¿Cómo vas a pelear contra el enemigo si te quedás dormido en el momento que el Señor te pide orar? ¿Cuánto menospreciamos la oración en nuestra vida, siendo ella la llave para el crecimiento espiritual? Entonces el Señor les dice cómo es la fórmula. Chicos, la fórmula acá es sencilla. Ayunen y oren. Y cambien el objeto de la fe. No necesitan más fe. Luego, si ustedes ven también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, él hace una referencia a la fe, hablando de una pequeña semilla de mostaza. Es lo único que los discípulos necesitaban. Pero esa pequeña semilla de mostaza tenía que ver con la fe hacia Él. Ellos tuvieron la fe para dejarlo todo y seguirlo. Mientras veían, tocaban y participaban. Pero era necesario una fe en Él, que no era una cantidad de fe, era una fe específica. Tenemos fe en un montón de cosas, pero muchas veces no tenemos la fe suficiente en Él. Esa es la que Él te pide. Él no te pide cantidad de fe, te pide una fe enfocada. Te pide una fe en Él.
que Él sea el objeto. Esa es la confianza que tenemos que tener. Él. Y si no queda nada, Él. ¿Qué pasa si la iglesia, el templo no estuviera? Se fue Dios, no era la voluntad de Dios. Basta que esté Él. Cada viaje a África, cada desafío que hemos tenido que nos desarmaba absolutamente todo, si esa fe no hubiera estado presente, no podríamos haber continuado y no podríamos ahora en el presente seguir continuando. Pero sabemos que es Él. Y en Él nos animamos a hacer locuras, grandes cosas. No hay nada de qué agarrarse. Y es lo mejor. Porque Él se glorifica en eso. ¿Te animás a este paso de fe? ¿Te animás a ese desafío? ¿Te animás a salir de esos límites que no te dejan estar a la altura para que Él sea todo? Cuidado, vos me vas a decir que sí enseguida. No te apures. ¿Estás preparado o preparada para que Él sea todo? Si estás preparado, vas a estar a la altura de cualquier combate espiritual que te toque vivir, cualquier realidad espiritual que te toque vivir. Porque vas a saber y vas a entender que Él es el que pelea esa batalla por tu vida. Entonces el Señor les dice, bueno muchachos, acá la salida es esta, ayuno y oración, pero no como un ritual religioso. Si hay algo para hacer, es que la confianza en mí crezca. Y para que la confianza en mí crezca, tengo que disponer un tiempo de negarme a mí mismo para encontrar tu rostro. Y que para que la experiencia de la transfiguración sea algo continuo en mi vida, para que la gloria de Dios continuamente se derrame en mi búsqueda de Él, para que esa voz del cielo que dice, este es mi hijo, a Él seguir, siga sonando cada día en tu vida. Porque es lo que tenés que escuchar. Tenés que escuchar cómo seguirlo a Él. ¿Y cómo hago eso? Tu búsqueda de Dios. Tu búsqueda es la que tiene que romper los límites hasta que Él sea todo. Sí, yo ayuno los jueves. Si lo hago de esa manera es un ritual, pero si yo el jueves busco dar un paso más de lo que vengo dando durante toda la semana, para encontrarme con algo nuevo de Él, algo que todavía no tengo, y llegar hasta las últimas consecuencias hasta que lo alcanzo, entonces ese tiempo de ayuno y oración tiene sentido. El incrédulo opera considerando que el ayuno y la oración es algo pasivo que te lleva a perder tiempo. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios para el cual Cristo es todo, entiende que invertir ese tiempo en la búsqueda de Él es ganancia. Porque va a obtener la voluntad perfecta, va a obtener el recurso perfecto y a partir de ahí va a hacer la voluntad de Dios, asistido por el Espíritu Santo y no por sus propias fuerzas. Esto es lo que el Señor les quería enseñar a sus discípulos. Esto es, discípulos, lo que les está faltando y esta es la manera en la cual ustedes pueden acceder a lo que les está faltando. Entonces, mientras terminé el relato, me quedó dando vuelta todo esto y decía, Señor, ¿cómo hacemos para que nuestra fe o en nuestra fe vos seas todo? Porque lo decimos con nuestra boca, pero la realidad es que no siempre es todo. Y vino a mi mente una palabra que era vaciate. Digo, hay mucho de verdad en esto, vaciate. ¿Vaciate de qué? De mis límites. De la manera en la que yo limito las cosas, de la manera en la que yo condiciono las cosas. Pero inmediatamente vino un versículo a mi corazón que está en el libro de Miqueas. ¿Está? 7:11 dice, viene el día que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites.
¿Viste cuando vos sabés que hay algo de Dios pero no lo entendés? Porque digo, acá hay una contradicción. Viene el día que se edificarán tus muros. ¿Un muro qué es? Es un límite. Entonces en aquel día se extenderán los límites. Digo, se edifica un muro y extender los límites. ¿Cómo es el asunto? Pero viste, hay algo adentro, ¿no? ¿Y qué es un muro? Es un límite que me protege del enemigo, pero que me contiene. Digo, pero no me cierra de qué manera se expanden los límites, estoy encerrado. Vino después otro versículo, ¿no? Me enganchó otro versículo y dice, Zacarías 2, 4 y 5, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros serás habitada. Ah, ahí la voy enganchando. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los límites se expanden. ¿De qué manera nosotros ponemos límites o muros o levantamos muros que son limitantes? Son aquellas cosas que nosotros levantamos por temor al enemigo, pero que nos terminan encerrando y no nos permiten expandernos. Y el versículo 5, ahí me cayó toda la ficha entera. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Para gloria estaré en medio de ella. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es ese muro que permite que tus límites sean extendidos? Él. Él es el que te defiende del enemigo y Él es el que te contiene. Y cuando no hay límites que nosotros ponemos, que son límites naturales, desde el lado en que nosotros queremos proteger y pelear, sino que hacemos que Él sea el objeto de nuestra fe, que Él sea el todo, entonces allí Él se preocupa de lo que se tiene que preocupar y nosotros somos expandidos en nuestra vida. Nosotros crecemos en el plan de Dios, en el propósito. Estamos a la altura de lo que el enemigo quiera proponer, porque Él es el que está peleando por nosotros. ¿Por qué no pudieron echar fuera a este demonio? Porque salieron ellos a pelear. No había un muro de fuego alrededor de ellos. Solamente había un límite que no tenía poder. Pero cuando Él es tu protección, cuando Él es tu contención, vos estás a la altura. Pero me quedaba una palabra sin cerrar, y era vaciate. Y con este asunto de los muros también, el Señor me llevó a Proverbios, ¿no? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces pensaba, ¿no? Viste cuando la palabra te dice, no seas como el buey, como el mulo, ¿no es cierto? Que si no lo ajustás, no se vuelven a ti. O sea, si no tironeás de la rienda, no se vuelve a ti. Y esto habla del dominio propio. Pero el dominio propio a veces no tiene que ver con un espíritu impetuoso que no se queda quieto y que necesita riendas. Muchas veces también las riendas son necesarias para movernos de nuestros límites. Necesitamos dominio propio para frenar, pero también necesitamos dominio propio para responder a la dirección del Espíritu de Dios. Cuando esto no está presente, dice la palabra, como ciudad derribada y sin muros es. ¿Por qué? Él es tu muro. Él como todo es tu protección. Él como todo es el que pelea y el que te contiene. Entonces allí no hay límites y allí vos te podés expander y multiplicar. ¿Cuántos límites nos detienen? ¿Cuántos límites nos encierran? ¿Cuántos límites no nos permiten alcanzar el carácter y el propósito divino? Límites como lo de los discípulos. Pero el Señor vino para romper esos límites, para enseñarte cuál es el objeto absoluto de tu fe. Él quiere ser el objeto de tu fe. Él quiere responder al enemigo. Él quiere responder y contener tu vida. Y Él quiere que en medio de esta confianza tu espíritu se expanda, tu espíritu crezca, tu espíritu se regenere, se renueve y alcances el plan eterno para el cual Dios te llamó.
No hay por qué estar debajo de la situación. No hay por qué decir no lo pudimos hacer. Todo está a disposición de cada uno de nosotros. Y si en esta noche te estás dando cuenta que esa confianza no alcanza, ¿cuál es el límite de esa confianza? ¿Es Él? Y si no es Él, ¿cómo puedo vaciarme definitivamente de esos límites para que Él sea el todo? A los discípulos les llevó un largo proceso, pero nosotros hoy tenemos las primicias del Espíritu. Y hoy el Espíritu Santo puede señalar a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese límite que tenés que entregar? ¿Cuál es ese límite del cual tenés que salir para que de una vez por todas Él sea límite, contención y vos puedas expanderte en el plan divino? Amén. Vamos a ponernos de pie. Cerramos nuestros ojos.